Listo, entonces en esta segunda parte vamos a hablar de anestésicos intravenosos. Entonces, antes de empezar, pues hay que primero entender cuáles son los agentes de inducción, que pues como dice, su función es inducir la anestesia, en donde tenemos al propofol, el etomidato, la ketamina, ¿sí? Agentes adyuvantes, pues que nos van a ayudar en esos efectos suplementarios de los agentes de inducción, digamos que nos permiten usar dosis más bajas de los agentes de inducción, como son los opioides, las benzodiazepinas y la lidocaína. Digamos que la lidocaína pues no lo vamos a mencionar, lo vamos a mencionar cuando veamos el tema de anestésicos em, locales, ¿sí? Entonces por eso no lo puse en este video, pero pues recordemos que estos medicamentos actúan inhibiendo los canales de sodio. ¿Listo? Y pues es un antiarrítmico, por tanto, de clase 1B. ¿Listo? Entonces recordemos los antiarrítmicos. Los antiarrítmicos son cuatro principalmente, pues cero si reconocemos como la ivabradina de antiarrítmico clase cero, pero pues digamos que eso es con las corrientes FAN y demás. Pero sí, nos vamos a quedar que es 1B, ¿listo? O sea, uno de canales de sodio. Así nos podemos acordar de cómo actúan estos medicamentos. Bueno, entonces, los fármacos más utilizados en la actualidad son los hipnóticos, propofol, etomidato, tiopental, midazolam, ketamina, y analgésicos opiáceos como remifentanilo y fentanilo. Vamos a ver que remifentanilo lo usan más que todo, o vamos a ver muy comúnmente usarlo en los niños, que pásenme el Remi, prepárenme el Remi, bueno, entre otras cosas. Propofol, entonces el propofol tiene una unión al receptor GABA-A, aumenta alostéricamente la afinidad del GABA por su receptor GABA-A, produce hiperpolarización por los canales de cloro, pues digamos que al entrar cloro, pues el cloro sabemos que es negativo y pues digamos que eso lleva a esa hiperpolarización. No es de preferencia en pacientes con alergia al huevo. Eso es, digamos, que dice alguna literatura, otra dice que pues no es contraindicación porque los pacientes son alérgicos a la clara y acá se usa realmente como la yema. Pero bueno, entonces, a grandes rasgos, pues si son de Colombia y pues digamos que ustedes estudian en Bogotá, pues les van a decir que realmente esto no es cierto, que no es de preferencia en los pacientes con alergia al huevo, por lo que estamos mencionando. ¿Listo? El dolor durante la inyección puede disminuir mediante la inyección de lidocaína, una distribución inicial de 2 a 8 minutos. La recuperación de la anestesia es más rápida en comparación con otros. Y recordemos que el propofol pues tiene esa característica, lo que pasa es que no puso una imagen acá, pero es blanca, es como si fuera leche, por eso le dicen mother's milk, porque en verdad es literalmente blanca, blanca, y esa es blanca, blanca, vamos a ver ahorita el síndrome, es por eso, porque es mucha grasa, este propofol es demasiado liposoluble, porque es de pura grasa, entonces tanta grasa, por eso es que tiene esa característica de ser muy blanca. ¿Listo? Pueden buscar una foto del propofol y van a ver que es realmente muy blanca y pues esa va a ser una forma, digamos, que identificarla cuando estemos con, por ejemplo, con el anestesiólogo para saber qué medicamento está usando para la inducción. Listo, entonces nos afecta por la obesidad, cirrosis, falla renal, y una cosa importante es el síndrome de infusión de propofol, más que todo tener en cuenta en niños, ancianos y en pacientes que le hicieron una neurocirugía, procedimientos neuroquirúrgicos. Entonces, efectos cardiovasculares, hipotensión por una disminución de la resistencia vascular, eh, sistémica, disminución de precarga, contractilidad cardíaca. Estos, digamos, cambios pueden ser severos en pacientes ancianos, bloqueadores adrenérgicos con función ventricular alterada. En respiratorio, digamos que depresor respiratorio profundo que causa apnea, deprime los reflejos de la vía aérea, digamos que permite la intubación y puede hacer, por ejemplo, una endoscopia.
Cerebral disminuye el flujo sanguíneo y la presión intracraneal. Recordemos que la presión intracraneal normal es menos de 20, ¿sí? Protección al isquemia focal, propiedades antipruriginosas y antieméticas. En la inducción puede haber movimientos excitatorios. Una cosa importante es que, por ejemplo, si usted alguna vez, no sé, van a tener como curiosidad, bueno, y ese propofol si es muy liposoluble, incluso puede ser como un humectante de la piel. Si ustedes se echan eso, van a sentir que la piel les queda más suavecita. Entonces, eso es chistoso el propofol porque, pues, digamos que puede ser un humectante de la piel, o sea, puede hidratar la piel. En oftalmo disminuye la presión intraocular, metabolismo hepático y excreción renal en un 88%. Interacción es importante, digamos que esto lo suelen preguntar en exámenes y demás. Puede aumentar las concentraciones de opioides en combinación con esto. Esto es una pregunta, no sé, puede ser como que le pueden realizar en el examen y les dicen como, no sé, el fentanilo, remifentanilo puede ser aumentado por em, este medicamento. Entonces, pues madre, el propofol puede aumentar las concentraciones de opioides. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta este efecto sobre los opioides. Entonces, propofol, pues efectos benéficos, digamos que tiene un efecto antiemético, anticonvulsivo, antipruriginoso, es decir, que no rasca, para que no rasque, broncodilatador, puede usarse en insuficiencia hepática o renal, y la latencia del propofol es 16 segundos. Una vez le pasó todo el propofol, pues el paciente literalmente se nos duerme. Efectos adversos, hipotensión por esa vasodilatación y disminución de la contractibilidad. Evitan pacientes hipotensos porque recordemos que de todos los inductores el propofol es el que me disminuye mucho la tensión arterial. Entonces, pues, si está hipotenso se lo va a tumbar muchísimo y pues me entra en paro y hasta ahí tenemos a nuestro paciente en este mundo. Em, Depresión respiratoria, pues dependiendo de la dosis, suele doler al inyectar, da irritación venosa, lidocaína u opioides. A menudo se coadministran pues para evitar, digamos que este dolor y es menos probable con infusión en vena central, este dolor al inyectar. Entonces, dosis de este medicamento, pues usualmente podemos acordarnos con 1.5, pero pues digamos que hay varias, em, dependiendo de lo que nos pregunten, pero usualmente preguntan es por la de inducción anestésica o dosis de sedación. En dosis de sedación puede ser de 1 a 5 o bolos de 0.5, mantenimiento de 5 a 10, en inducción de 2 a 4. ¿Listo? Síndrome de infusión de propofol. Digamos que es una entidad rara, digamos, pero se ha relacionado con perfusiones prolongadas en pacientes de cuidados críticos cuando ya llevan más de 48 horas, especialmente los niños, por eso habíamos mencionado anteriormente. A los niños se caracteriza por el desarrollo de un cuadro de disfunción multiorgánica, rhabdomiólisis, acidosis láctica, es decir, que por tanto, si tiene acidosis láctica, es decir, que va a tener acidosis metabólica, hiperpotasemia, arritmias y muertes en su efecto de origen cardíaco. Eso es secundario a alteraciones del metabolismo oxidativo mitocondrial de ácidos grasos de cadena larga. Entonces, básicamente lo que se hace, pues, es como evitar esto, es, pues, tomar los triglicéridos, al menos todos los, digamos, cada 3 días, em, mirar, digamos, que los niveles de triglicéridos si están desarrollados con, si tienen algún, ¿cómo decirlo? Alguna relación con este síndrome o si simplemente es porque el paciente pues tiene usualmente los triglicéridos altos o si está relacionado con el síndrome. Y el manejo pues es discontinuarlo y manejo sintomático. Etomidato, entonces inducción de anestesia en pacientes inestables, digamos que lo mismo si usted está acá en Colombia o si está en Bogotá, pues va a ver que la mayoría de anestésicos, o no todos, pero pues sí en una gran mayoría, dicen que el etomidato es un pésimo inductor, ¿sí? Que prefieren la ketamina frente a pacientes, digamos, que están inestables, que están, ¿sí?
En un paciente inestable, pues que prefieren mejor la ketamina porque el etomidato, digamos que es pésimo inductor. Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta sus rotaciones y demás. Entonces, etomidato, inducción anestesia en pacientes inestables, modula los receptores GABA, provoca sedación y amnesia. No es un analgésico, relativamente neutral desde el punto de vista hemodinámico. Poco efecto sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial, bueno para pacientes hipotensos, de rápida aparición y desaparición, como el propofol, es anticonvulsivo y útil en pacientes con accidente cerebrovascular. Perfecto, entonces, etomidato más características, entonces deprime el sistema activador reticular y el isómero R aumenta la afinidad de GABA a su receptor GABA. Este etomidato también da mioclonías en la inducción por la desinhibición de la actividad motora, se trata con opioides. Liposolubilidad se administra propilenglicol y para disminuir el dolor al inyectarlo se puede administrar antes lidocaína, que es ese anestésico local que habíamos hablado anteriormente. Y pues hablaremos en unos videos posteriores a este. Cardiovascular, pocos efectos, leve disminución de la resistencia vascular periférica, biotransformación por enzimas microsomales hepáticas y esterasas plasmáticas. No tiene efectos analgésicos. Importante, no tiene efectos analgésicos. Y ahorita vamos a ver que la ketamina sí, que es el único. Cerebral, entonces náuseas y vómito posoperatorio. En endocrino inhibe las enzimas asociadas con síntesis de cortisol. Recordemos que este cortisol se produce en la corteza suprarrenal. Recordemos que en la médula es donde se producen la adrenalina y todas estas cosas, todas estas cuestiones, ¿no? De esas catecolaminas. Y en la corteza, recordemos que tiene pues varias capitas y pues dentro de esa está la glomerular, fascicular y reticular. Y en la glomerular recordemos que es donde se producen los mineralocorticoides, es decir, la aldosterona. Y en los glucocorticoides, que recordemos que el glucocorticoide principal es el cortisol, ese es el que se ve afectado. Y por eso digamos que está afectada la 11 alfa hidroxilasa. Entonces en un examen digamos que se puede preguntar por eso. Entonces, además, el etomidato de ser un pésimo inductor, produce esa supresión em, adrenal, suprarrenal. Los opioides disminuyen las características mioclónicas asociadas a la inducción de etomidato, lo que hemos visto anteriormente, y puede generar vigenismo ventricular. En un electrocardiograma podemos evidenciar eso. Podríamos evidenciar eso. Efectos cardiovasculares, lo que habíamos mencionado anteriormente, digamos que es hemodinámicamente más estable. En respiratorio deprime un poquito la respiración. En cerebral, pues disminuye la presión intracraneal y la demanda de oxígeno. Sin embargo, no está recomendado en pacientes epilépticos. En endocrino, pues inhibe de forma transitoria la dosis y es dosis dependiente de la dosis, de la síntesis, perdón, de cortisol a nivel de la corteza suprarrenal. Ya hemos mencionado la 11-hidroxilasa. Y posología de 0,3 a 0,6 miligramos por kilo intravenoso. Entonces, pues de acá les adelanto que todo va a ser miligramos, excepto los opioides que va a ser microgramos. ¿Listo? Entonces, pues acá muchos prefieren es 0,6 más que 0,3. Em, Siguiendo acá con esto, entonces tenemos la ketamina, una antagonista de los receptores de NMDA. Y los canales de HC1 produce analgesia, amnesia e inconsciencia. Se usa para la inducción de anestesia intravenosa. Digamos que la ketamina es el como que prefieren muchos profes que usan mucho acá en Colombia frente al etomidato. Entonces, para que tengan en cuenta eso, se usa para la inducción de anestesia intravenosa cuando se requiere estimulación simpática como trauma o hipovolemia. Disocia los impulsos de la corteza límbica y eso genera una anestesia disociativa, por lo tanto parece que el paciente estuviera consciente. Bajas infusiones de ketamina serán utilizadas en anestesia general para reducir la necesidad de opioides durante y después del procedimiento quirúrgico. La dosis subanestésica de ketamina pueden producir alucinaciones que disminuyen con la administración de midazolam para la amnesia y sedación. Y pues recordando una cosa importante de la ketamina, es que es el único inductor con propiedades analgésicas y produce amnesia disociativa. ¿Listo?
La ketamina también, digamos que la mezcla racémica es más broncodilatadora. Los pacientes con infusiones repetidas pueden presentar tolerancia. En efectos cardiovasculares aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, es decir, tiene ese efecto simpático mimético que aumenta la parte simpática. Pacientes con enfermedad arterial em, coronaria, hipertensión, falla cardíaca congestiva y aneurismas arteriales, pues hay que tener en cuenta por este efecto simpático. En respiratorio, potente broncodilatador, útil en pacientes asmáticos, los reflejos de las vías aéreas permanecen intactos. Y en los pacientes con estómago lleno presentan riesgo de neumonía por broncoaspiración. ¿Qué más? Acá, pues, ketamina, pues, aumenta la salivación, puede ser disminuida con glicopirrolato. Recordemos que este glicopirrolato es un antimuscarínico. Si nos vamos pues en bloquear en neuromusculares, que hablaremos más adelante, pues, pero me adelanto un poquito, que recordemos pues también se puede usar la atropina. ¿Listo? Que la atropina pues también es este antimuscarínico que vamos a revertir los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. O pues en su efecto, aunque está muy controversial, los bloqueadores neuromusculares despolarizantes en fase 2, es decir, succinilcolina en fase 2 que se comporta como los no despolarizantes. Listo, entonces sigamos. Em, Cerebral, aumento del consumo de oxígeno, flujo sanguíneo cerebral, presenta también actividad mioclónica y efectos adversos, cialorrea, convulsiones y síndrome disociativo con alucinaciones. Entonces tienes esos sueños vívidos. Reacciones de emergencia ocurren al salir de la anestesia, desorientados, sueños vívidos, anestesia, alucinaciones. La combinación, digamos que con benzodiazepinas puede reducir estos efectos. Y la inducción, pues también hemos dicho, pues podríamos recordarnos con 1.5, 2. Y ya, entonces acá les dejé la posología. Vamos con tiopental, digamos que las diapositivas están con mucha información, pero la idea es que pues luego las puedan revisar a detalle cuando ustedes en su tiempo puedan verla. Entonces, tiopental, pues digamos, pensarlo de una vez en pacientes con trauma craneoencefálico para disminuir la presión intracraneal. Ya hemos dicho que la presión intracraneal normal es de menos de 20, ¿sí? Y digamos que esto no se piensa como tiopental, de una vez sí tiene trauma craneoencefálico, no. Pues primero, por ejemplo, se puede usar la solución salina hipertónica, pues recordemos que esa chupa agua, entonces pues va a sacar y va a evitar esa herniación en la parte del cerebro. ¿Listo? Digamos que esto es una forma que se puede usar, pero no necesariamente se debe usar apenas llega el paciente con el trauma. Acá pues no voy a leer pues todo esto, pero pues ahí se los dejo para que lo puedan leer. Entonces, efectos, sistema cardiovascular produce hipotensión, taquicardia como compensación, sin embargo, hipovolemia, falla cardíaca congestiva y bloqueo beta-adrenérgico. En cerebral vasoconstricción, recordemos que pues esto es el principal uso que tiene esa vasoconstricción lo que me disminuye la presión intracraneal y recordemos que en la vasodilatación me puede aumentar la presión intracraneal. Entonces, como que es así, vasoconstricción disminuye la presión intracraneal y vasodilatación me puede llevar a un aumento de la presión intracraneal. ¿Listo? Está contraindicado totalmente en miastenia gravis, en embarazo y en porfiria aguda. ¿Listo? Y vamos ya con la dexmetomidina. La dexmetomidina es un agonista alfa-2 arenérgico. Todo lo que da, digamos que a producir sedación, analgesia. Se usa como un suplemento, digamos que de la anestesia general, para disminuir la necesidad de opioides intravenosos o para reducir el delirium. Luego la anestesia inhalada no produce depresión respiratoria y efectos adversos puede producir bradicardia, hipotensión, náuseas, contraindicado, digamos, en bloqueos AB segundo grado y completos. Entonces, pues, dexmetomidina, alguna vez pensar que está contraindicado, que pues, digamos que puede ser una pregunta que pueden hacer los profesores y es eso, es básicamente en qué caso está contraindicada esta dexmetomidina y pues está contraindicada en los bloqueos, nos podemos acordar con eso.
Benzodiazepinas, benzodiazepinas, pues recordemos que el antídoto es el flumacenilo o flumacenil. Em, digamos que este es un antagonista de esto. Y este según los receptores GABA aumenta la frecuencia de la apertura de los canales iónicos de cloro, pues recordemos que ese cloro es negativo, entonces me produce esa hiperpolarización. Em, Estos presentan una alta unión a las proteínas, ninguna de las benzodiazepinas puede tener rápida acción y la corta duración del etomiato y propofol. El midazolam es importante, es hidrosoluble, una benzodiazepina hidrosoluble, entonces por eso también lo suelen preguntar esas características. Y diazepam y lorazepam, digamos que son insolubles en agua, son soluciones con glicopirolato, glicopropileno, pero importante esa diferencia entre midazolam y diazepam y lorazepam. Efectos cardiovasculares, entonces tiene efectos a nivel cardiovascular en combinación con opioides, pueden generar depresión respiratoria e hipotensión arterial. Una cosa es que las benzodiazepinas reducen la concentración alveolar mínima, es decir, la MAC de anestésicos volátiles en un 30%. Y una cosa, pues, digamos, es un dato random, que la eritromicina inhibe el metabolismo del midazolam. Em, bueno, acá es como más de lo mismo, entonces no lo voy a repetir. Efectos benéficos, pues de esto es un ansiolítico antes del procedimiento. Digamos que produce amnesia, efectos anticonvulsivos. Los efectos sedantes reducen la dosis requerida de otras drogas, pocos efectos adversos. Puede producirse una ligera caída de la presión arterial y la depresión respiratoria es dosis dependiente. Entonces acá tenemos también las dosis y demás. Entonces, opioides. Se unen a los diversos tipos de receptores opioides, mu, kappa, delta, nociceptina, que actúan a través de la proteína G de la membrana, inhibiendo la anilato-ciclasa, disminuyendo los niveles de AMP cíclico. De esta manera disminuye la excitabilidad neuronal y se producen cambios en la expresión genética. Entonces, yo solo voy a mencionar acá, digamos, el remifentanilo, que el remifentanilo se metaboliza por esterasas plasmáticas, no específicas en sangre y tejidos. Eso es súper importante porque pues también se suele preguntar y se suele decir, bueno, ¿cuál es el metabolismo? Porque es el único, los opioides, que es por esterasas plasmáticas. Entonces, digamos que tener en cuenta muy bien ese dato. Los opioides son unos receptores míos, lo que hemos visto. La mayoría de opioides depende del hígado para la biotransformación, a excepción del remifentanil, lo que hemos visto. Los metabolitos son morfina 6-glucurónido y morfina 3-glucurónido. Y pues el 3 se ha visto más con hiperalgesia y depresión respiratoria y el 6 se ha visto más como tal con la analgesia. Meperidina se usa más que todo en temblor post-anestésico y vamos a ver que em, pues va a tener, digamos que a diferencia de los demás, va a producir taquicardia, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, que está en esta diapositiva. Todos los opioides disminuyen la frecuencia cardíaca, producen bradicardia, excepto la meperidina. Y una cosa importante de los opioides es que pueden producir esa rigidez en la pared torácica severa. Es decir, pueden producir tórax en leño. Y que eso se trata con bloqueadores neuromusculares. Importante esa parte. ¿Listo? Y pues producen estreñimiento. Digamos que por eso es que se usa, por ejemplo, loperamida para pacientes que tienen diarrea. Bueno, neperina para tratamiento anestésico, ya lo hemos visto. Remifentanilo, ya hemos visto todas estas cuestiones. Y una cosa para hacer opioides, por ejemplo, una secuencia de intubación rápida, es que pues a uno le están metiendo un tubo. ¿Y quién le gusta que le metan un tubo en la garganta? O sea, nadie. Entonces eso se genera una respuesta simpática, parasimpática, que me puede generar una arritmia y hasta ahí quedé. ¿Listo? Entonces por eso es que se puede usar también, bueno, no se puede, se debería usar un opioide en una secuencia de intubación rápida porque le están metiendo un tubo ahí y pues eso puede generar desencadenar esa respuesta simpática y pues me puede generar una arritmia y matar al paciente. Importante eso, esa respuesta simpática y parasimpática en el trauma, en el ATLS. Entonces, intoxicación por opioides, ya para finalizar, pues nos podemos acordar de la tríada,
que es miosis, es que tenemos las pupilas chiquiticas, y midriasis, recordemos que están dilatadas, pero en opioides es que hay miosis. Hay depresión respiratoria y pérdida de la conciencia, puede ser estupor o coma. Y vamos a usar naloxona, que es un antagonista de los receptores opioides, que es la que se usa en intoxicación aguda. Y pues acá les dejé, digamos que lo que podemos también encontrar. Este es un resumen que nos dio las monitoras de anestesia, digamos, el semestre pasado, que de pronto también les puede servir, que es un resumen de lo que vimos anteriormente. Más que todo como repaso, pero digamos que fue lo que mencionamos anteriormente. Y ya, espero que les hubiera servido este video. Si me quieren seguir, esta es mi cuenta de medicina y esta es mi cuenta personal. Espero que les hubiera servido el video. Estas fueron las referencias que usé, el manual de CTO y el libro de Morgan de anestesiología. Bueno, muchas gracias. Digamos que esto, como siempre, es costumbre en el canal. Un meme y nada, quedo atento y nos vemos en la siguiente con si no es bloqueadores neuromusculares, es con anestésicos locales. Mucha suerte entonces.